Buenas de nuevo, cavernícolas. En el vídeo anterior aprendimos todo lo necesario para hacer una buena limpieza de carburadores. Así que no os perdáis el vídeo de hoy, donde la moto quedará prácticamente lista para por fin poder salir a probarla y darnos todos juntos un paseíto con ella. Vamos a ver, lo primero, observar que en la posición en la que las bobinas van en la moto, el cable corto, cilindro derecho, cable largo, cilindro izquierdo, ¿vale? A priori el cable cuanto más largo, pues más resistencia va a tener. Tenemos que medir también los niveles. Vamos a ver si podemos quitar estos capuchones que llevan aquí desde el año 90. Y llego yo aquí ahora y los quiero quitar suave, ¿sabes? Vamos a coger la bandejita guarrona. Vamos a echarle un poquito de limpiafreno que sirva para limpiar y para lubricar un poco, que nos permita arrastrarlo, ¿vale? Lado derecho, cable corto, perfecto. Y vamos a quitar el cable de bujía, que esto debe de ir enroscado aquí, ¿vale? Lo probé, pero los cables no van enroscados, van sellados y no se pueden quitar. Vamos a ver. Tenemos que tener mucho cuidado de no forzar porque hay muchos cables de bujía. Hay muchas bobinas que no se quitan. Entonces eso sería cargarse el cable, ¿vale? Ya hemos hecho la sección primera, el primer capítulo de encendiendo las pastillas. Tenemos aquí la bobina, los cables y las pipas. Tenemos unas pipas de bobina que en esta moto vienen aquí encintadas con cinta aislante, cosa que no me gusta mucho. Y las vamos a comprobar primero un poquito. Tiene el capuchón un poquito roto, entonces vamos a quitar el capuchón. Vamos a quitar la pipa de bujía. Es buena, es una NGK de cuello largo y de 5 kiloohmios. Eso es buena cosa. Nos interesa de una pipa de bujía, nos interesa, al ser posible, que tenga poquita resistencia, ¿vale? Para que la continuidad sea mayor, ¿vale? Para que transmita más corriente a la bujía. Entonces, una pipa de 5 kiloohmios es una buena pipa. Vamos a comprobar la resistencia. Efectivamente, tenemos una resistencia de 4,79, lo cual está bien. Esta pipa de bobina está funcionando bien. Vamos a ver la otra y ahora le pondremos después una cintita. Si está buena, si están buenas las pipas, pues la volveremos a poner con unas nuevas, con una cinta aislante nueva otra vez. Ya está, que vamos a hacer, la vamos a poner nueva si están buenas. ¿Cómo tenemos esta? Esta la tenemos en 4,53 de resistencia, pues también está bien. Rápido, una comprobación rápida de la bobina. Vamos a comprobar la resistencia. La bobina, digamos que dentro lleva dos circuitos, el primario y el secundario, que mediante un embobinado de mucha espiral, el primero gordito y el segundo mucho más finito con muchas más espirales, hace que suban los voltios, ¿vale?, de potencia de corriente para darle alta corriente, ¿vale?, alta tensión a la electricidad que pasa por los cables. Los cables tienen que cumplir una serie de... Bueno, perdonadme que me han llamado. Una vez que teníamos comprobada la resistencia de las pipas de bujía, que están perfectas, vamos a comprobar entonces esa tensión, esa resistencia de la bobina primaria, y vamos a comprobar también la resistencia de la secundaria, ¿vale? La primaria, bueno, esta bobina es doble porque es para los dos cilindros, ¿vale? Entonces vamos a comprobar, poniendo el comprobador en ohmios, la corriente, o sea, la resistencia que tenemos en baja, poniendo un terminal en masa y el otro en uno de los cables. Tenemos 0,5, está bien, está dentro de valores, estos valores son buenos. Y tenemos también en la otra 0, esta está altita, vamos a ver porque acordarse también que teníamos, como ya os he enseñado, pero ya las tengo limpias y demás, una más oscura que la otra. Vamos a comprobar una de las dos que me ha salido altita, la secundaria, la primaria, ¿vale?
Esa resistencia me ha salido un poco alta. 0,8, 0,7, 0,8, 0,7, 0,9, 0,8, 0,7. ¿Veis? Os lo voy a poner así, que la cámara lo cogerá. Ahora mismo pone OV, que significa over limits, ¿vale? Fuera de valores. Vamos a comprobarla. 0,7. Cuando yo muevo sube, pero a veces se estabiliza un poco. 0,8. 0,7, 0,8. Bueno, 0,6. Ha bajado a 0,6. A ver. Vale. Esto sí. Pero 0,6 está bien. Y comprobamos de nuevo la otra, que la veáis. Vale, el primario se mide, como os digo, en masa una punta y en el cable otra. Y 0,4. Esta está mejor todavía. Vale, y ahora ¿cómo vamos a probar la de la secundaria? Pues mire, pues con estos dos terminales, en la salida de uno y en la salida del otro. Valores 8,45. Vale, esto está en K-ohmio, ¿vale? Esto va por 1000, o sea que esto está 8,46. Estos valores a priori están bien, así que comprobada la capacidad o la resistencia que tiene todavía esta bobina, pues esta bobina es buena. Tengo este capuchón quitado porque intenté quitar a ver si el cable iba enroscado. El cable no va enroscado, va fijo. O sea, que eso yo lo veo un atraso, pero bueno. Debería de quitarse por si yo quiero cambiar cable, pero bueno, como no es así, cerramos otra vez su capuchón, que no entre humedad. La limpiaremos antes de montarla y sabemos que el circuito de corriente hacia las bujías, tanto de pipa como de cable como de bobina, está dentro de valores. Así que esto por aquí, vamos a seguir. Bueno chicos, ya visteis en la MT cómo se cambiaba el líquido de freno, ¿vale? Vamos a hacerlo a cámara rápida. Si tenéis alguna duda, pues podéis siempre tirar para atrás y consultar el vídeo de la MT. Esto lo vamos a hacer a cámara rapidísima porque vamos a sangrar los líquidos de freno, pero no os lo voy a explicar detalle a detalle porque lo tenéis en el otro vídeo. Así que si queréis más pormenores, os vais al vídeo de la MT donde sale, y nosotros ahora pondremos musiquita y lo hacemos a cámara rápida. ¡Vámonos! Bueno, pues ya tenemos sangrado los frenos, ya habéis visto que era muy sencillo. ¡Qué mareo! ¡Qué velocidad! Bueno, vamos a ponernos ahora con otra cosita. Vamos a ver con qué nos ponemos, venga. Bien. Pues antes de ir empezando a montar cositas, que yo creo que ya la cosa está para ir montando cositas. Ya tenemos ahí el aceite. Vamos a hacer también un pintado de la cajetilla de la batería, que está oxidada y sin pintura.
de los ácidos de la batería que han ido saliendo antiguamente y demás. Bueno, la restauraremos después también. Vamos a, mientras tanto, ir vaciando toda la gasolina vieja del depósito por decantación. Hemos abierto la llave, lo tenemos ahí y yo creo que mientras, pues efectivamente, vamos a aprovechar para darle un lijado a la cajita. Le voy a poner también a cámara rápida y pintarla con un spray. Para mañana, que ya tengo la batería nueva pedida, cuando venga la batería nueva, pues ya la pongamos en su cajetilla preparada. Así que yo creo que una vez hagamos eso, la moto a priori está para irla montando y dejarla preparada para que mañana le echemos gasolina nueva, le pongamos su batería y veamos si arranca. Mientras tanto, hoy vamos a ir preparando todo esto y dejando la moto montada. Venga, acompañadme. Ya le hemos quitado toda la pintura de cascarilla y ahora vamos a darle con disolvente para quitarle la mierda y el óxido un poquito. Y luego le vamos a echar con una pintura en spray anticorrosión, antióxido, ¿vale? Que lleva un tratamiento antióxido para que aguante un poquito más de tiempo. Porque esto estaba la pobre que no vea. Y ya la dejamos ir secando y mañana ya. Y nos queda de categoría. Pues ya está lista. Vamos a dejarla que seque y ya la montaremos después. Esto seca rápido. Así que, otra cosita. Venga, vamos. Bueno, antes de empezar a montar, pues le vamos a dar, lo vais a ver también a cámara rápida, porque esto son cosas que ya hemos hecho antes, un poquito de limpieza con una brochita y un trapito a las partes interiores, para que ya nos quede la moto antes de cerrarla, con las cosas que después no se ven, pues ya quede limpita. Y luego vamos a ir poniendo ya el cableado con un poquito de limpiaportátil. Pero antes, un poquito de milagrito, brochita y trapos. Venga, vamos a darle un poquito de caña. Bueno, señores, vamos a ver. Fijaos cómo está ese motor de aceite por ahí. Intuyo que ese aceite, voy a acercar la cámara, aunque luego salga de lado. ¿Lo veis ahí, esos dos tornillos? Tanto el de arriba como el de abajo están súper manchados de aceite. Que seguramente venga todo del de arriba, pero no obstante, vamos a cambiarle las juntitas de cobre a los dos. Por eso es tan importante una limpieza previa, ¿eh? Porque cuando limpiamos, pues nos damos cuenta efectivamente cuando vemos si hay alguna fuguita de aceite, alguna cosita. Entonces voy a sacar los tornillitos esos y le vamos a cambiar las juntitas de cobre. Los tornillos están muy apretados. A ver. Por cierto, que no creo, pero ¿dónde están los tensores de distribución de esta moto? Que bien puede ser uno de estos tornillos del tensor hidráulico, ¿eh? Pero bueno, yo lo voy a quitar. Sobre todo, como os digo, el de arriba, que tiene pinta que es el más guarro de los dos. Que ahora le vamos a echar gasolina. Lo voy a poner aquí. Vamos a verlo. Que no me veáis a mí, que me tenéis visto ya. Ahí. Vamos a quitar de arriba, vamos a ver cómo sale. Es que sabéis qué pasa, que estas distribuciones antiguas, la cadena de distribución está en medio.
Entonces, claro, estoy quitando esto con un poco de miedo. No creo que por quitar esto pierda el punto de la distribución. Pero bueno, no los voy a quitar los dos a la vez, ¿sabes? Voy a quitar primero uno. Fijaos, ¿veis que tiene una punta? Esto es claro de que está relacionado con la distribución. ¿Y veis que está el tornillo sucio por el borde? Esto es un síntoma también claro, como se puede observar aquí en la arandela de cobre, ¿la veis? Sucia por el exterior, que ha ido filtrando ese aceite viejo de aquí, está filtrando por aquí. Entonces vamos a limpiar eso y vamos a poner una juntita de cobre nueva. Vamos a ver, vamos a limpiar aquí un poquito, a ver si yo... Le voy a echar un poquito a una brochita aquí, a los pelitos de la brochita, y me la voy a llevar desde abajo, ahí. Vamos a quitar un poquito toda la mierda que tiene el bloque. Ahí. Para que haga el asiento nuevo bien. Una rejillita de refrigeración. Que esto después es verdad que cuando ya la vemos bien, una vez montada, pues ya lo dejaremos de categoría. A ver si aquí no se me caen todas las arandelas. Este es el tornillito de barra que hemos quitado. Que esto va con el patín de la distribución seguro. Tengo un poquito de miedo de haberlo quitado, pero bueno. Porque lo he quitado sin descubrir la tapa de balancines y si ve qué coño está haciendo este tornillo. Este tornillo no está ahí puesto y ya está. Tiene una función en la tensión del kit de distribución. Pero bueno, arandelita de cobre. Esta, que es de métrica 6, o sea, un diámetro para tornillos de métrica 6, la vamos a sustituir por arce nueva esta. Mentalmente ya lo estoy viendo. Espero que no haya repercutido. Aunque yo no he escuchado en ningún momento un salto de diente ni nada raro, pero bueno, hay que estar pendiente. Si el patín hubiera soltado la distribución del todo y hubiera hecho clock, pues yo hubiera escuchado aquí el salto en el cigüeñal o arriba en el árbol de leva. Tornillito puesto con juntita nueva. Aquí, limpito y listo. Mirad, os voy a enseñar una cosa ahora que no tengo carburadores. Cada cilindro, o cada culata mejor dicho, ¿veis aquí arriba este tornillo? Bueno, pues cada uno, allí hay uno, no sé si se verá ahora mismo, y aquí hay otro. Estos son los tornillos que tenemos que quitar para meter vacuómetro, ¿vale? Que de hecho lo vamos a quitar ya, ahora que no nos molestan los carburadores. Venga, pues corto y ahora seguimos montando la chuchería. Bien, vamos a hacer una prueba, cavernícolas. Vamos a hacer una pruebecita. Una de las cosas que son muy importantes a la hora de ajustar una carburación es ver en qué nivel de combustible tenemos las tacillas, porque si la boya de cierre, ¿vale? De la cisterna, vamos a llamarla así, estuviera muy baja, cuando tengamos mucha demanda de combustible y suba mucha gasolina por la aguja del medio que habéis visto, por el efecto Venturi, nos quedaríamos sin gasolina, porque el chorrito que sale del depósito no le da tiempo de surtirlo todo. Entonces, da la casualidad, porque los japoneses no dan punta sin hilo, y estos carburadores que hay son japoneses, que la raya de cierre entre lo que es la tacilla y lo que es el cuerpo del carburador es la marca donde tenemos que tener el combustible. Si el combustible está bajo, mal, y si está alto, mal también. Tiene que estar por ahí. ¿Cómo lo sabremos? Hemos puesto unos tubitos en los sobraderos y hemos puesto un gotero para echarle gasolina ahora. Vamos a abrir el paso, que esto va con unos tornillitos, como os voy a mostrar aquí. Va este tornillo y aquí otro igual. Abro paso de uno y abro el paso del otro. Entonces cuando le eche la gasolina, por la ley de vasos comunicantes, la gasolina va a salir y se va a poner dentro del manguito transparente al nivel en el que está la gasolina aquí dentro. Entonces, si vemos aquí que está por debajo de la raya, mal. Si está por encima, mal. Tiene que estar aproximadamente menos de 1 milímetro debería en el sitio. Así que ya tengo el elefantito preparado con un poquito de gasolina que vamos a echar el gotero, porque se vayan llenando los carburadores. ¿Vale? Ya tenemos aquí un poquito de gasolina. Los carburadores van tragando y cuando los pongamos horizontales, por aquí hay una pequeña fuguita, porque lo he hecho ahora a mano. Fijaos, me lo pego un poquito y os lo enseño. ¿Veis la raya?
perfecta. Vamos a la otra. ¿La veis? Perfecta. El cierre de la tacilla lo está haciendo perfectamente. Y además con esto también aprendemos una cosa más. Y es que el corte de la agujita que visteis cuando lo teníamos desmontado está funcionando perfectamente. El carburador ha llenado hasta el punto que tiene que llenar y ha cortado. No ha seguido saliendo combustible. Así que, hecha esta comprobacióncita, ahora ya con tranquilidad podemos cerrar los tornillos y podemos ya montar los carburadores con tranquilidad de que tienen los chicles limpios, tiene revisada la parte de la campana de aguja y tiene revisado el nivel de boya y también el cierre de los pinchitos que lleva el freno de la cisterna para que no siga saliendo combustible. Así que como veis, esto está perfecto y está listo para irnos a la moto y montarlo. Bueno, señores, tenemos todo listo para ir montando. Así que seguramente lo ponga a cámara rápida porque son muchas cositas que ya habéis visto. Vamos a meter carburadores, vamos a poner bujías, vamos a poner bobinas, vamos a apretar la caja de filtro y luego después, cuando hagamos esto a cámara rápida, os voy a enseñar a limpiar los terminales y dejarlos conectados de todo el rollo de cables que tenemos en aquel lado. Así que de momento, cámara rápida y al lío. Estos son los vacuómetros y estos tienen unas clavejitas, según nos interese, unas medidas u otras. Aquí me faltan dos porque las uso para las garrafas. Aquí están repes, o sea que no hay problema. Y vamos a ponerlas en la moto para luego después poder enchufar los tubos de los relojes de depresión, ¿vale? ¿Cómo se enchufan en la moto? ¿Dónde se enchufan? Pues se enchufan, como dijimos ayer, aquí. Se enchufan aquí, en estos tornillos. Vamos a quitar los tornillos y vamos a poner eso. Veréis. Tenemos un destornillador de estrella que asiente bien. Uno. Y el otro del otro lado por aquí es exactamente igual. Ahí está. Y ahora es tan sencillo como enchufar esto por aquí. Si ahora me molesta para poner los carburadores, los quitaré, pero bueno, quería probar sin ellos puestos. Sí, creo que lo voy a poner después, ¿vale? Va enroscadito aquí, como veis, pero hay muchos tubos, muchas historias. Vamos a montar primero los carburadores, ¿vale? Venga. Paciencia, porque la maña, para hacer algo con maña, requiere de paciencia. Para que veáis qué tontería, qué por culo puede dar poner un cable, ¿eh? Simplemente poner un mísero cable. Algunos cuestan más que otros. Ya vamos, mío. Tiene mucha vaselina y se resbala que alucina. Bueno, pues ya tenemos también la cajita de la batería pintadita y colocando aquí sus gomitas del relé. Sí, lo puedo poner ya. Del relé de arranque y de la goma de arriba de la batería. Ahí. Tenemos ahora el cable, el tubito sobradero, el más, que irá por aquí, y el menos, que tiene que ir, irá por allí para meterlo, por allí para allá. Ahí. Bueno, yo creo que esto ya está bien a la espera de batería. Ya tenemos otra cosita. Vamos a limpiar con limpiacontacto las clavijas
antes de enchufarla, ¿vale? Primero, filtrito. ¿Alguna novedad? ¿Tiene alguna historia por ahí? No. Ya directamente va. Todo el rollazo este de cable. Muy bien. Toda esta chapita. Mucho cuidado que los cables son ya muy viejitos. Ya tenemos la chapa puesta. Ya tenemos el filtro sujeto. Y ahora vamos a darle limpia contactos a todo. Aquí, trifásica. Para adentro. Esto es gloria bendita. Pues ya tenemos también la instalación eléctrica montada. ¿Veis aquel tornillo allí en el fondo? Os lo marcaré en la edición. Pues ese tan escondido, tan cabrón, tenemos después que utilizar para regular la depresión de los... Como para eso nos hace falta una batería y la batería no llega hasta esta tarde, pues ya está. La tenemos hecha a la espera de esta tarde meterle caña. Así que de momento cortamos, voy a ir a comer, a descansar un poquito y luego seguimos. A ver si hoy podemos dejarla carburada, regulada, preparada, limpia y mañana salir a darle una vueltecita a la sierra. Pues ya es por la tarde y aquí tenemos nuestra batería nueva. Le tengo quitado los tapones. ¿Por qué? Como tenemos que hacer un poquito de tiempo antes de darle la puesta en marcha, vamos a hacer dos cosas. Primero os voy a explicar el por qué vamos a tener que hacer tiempo y luego vamos a aprovechar y le vamos a cambiar ya a la moto el aceite y el filtro para que tenga su aceitito nuevo. Bien. ¿Por qué cuando una batería sencilla, las más baratitas, las de plomo ácido, se le echa el líquido, conocido vulgarmente como ácido sulfúrico, hay que esperar una hora, se recomienda una hora? Es ácido sulfúrico, pero es ácido sulfúrico diluido en agua destilada. Y hay que esperar una hora porque cuando metemos esa disolución de ácido sulfúrico en agua destilada, eso se le llama el electrolito. Cuando introducimos el electrolito dentro de los agujeritos hasta llegar al nivel máximo, tenemos que esperar una hora porque tenemos que darle el tiempo necesario a la batería para que haga una reacción química con el plomo. Y es en ese momento ya cuando la batería está al 100%. Desde el mismo momento en que la gente le echa el ácido, o el electrolito, como realmente se llama, ya la gente automáticamente la monta en la moto y le empieza a tirar y la empieza a poner en marcha. No es recomendable, porque no le hemos dado el tiempo necesario, que se recomienda una hora, para que el electrolito haga la reacción química completa con el plomo y así no dañemos ya la capacidad de carga de la batería desde el primer momento, aumentando la durabilidad. ¿Por qué se dañaría la batería si yo, tal como le echo el electrolito, cierro los tapones y la pongo en marcha? Porque la batería, en el momento en el que más sufre, en el momento en el que más se daña, ¿vale?, es en los ciclos de arranque en frío, que se llama. En frío no es que haga poca temperatura ambiente. En frío significa que cuando una batería pasa de estado de reposo prolongado, aproximadamente, vamos, a partir de las 24 horas, digamos, 8 horas, dicen, 8, 24 horas, y le damos al arranque, esa descarga eléctrica que tiene que pegar fuerte y repentina, pues suelta toda la potencia de descarga, y ahí es donde las baterías más sufren. Si le empezamos a meter esas descargas cuando todavía el electrolito no ha hecho la reacción química completa, es cuando la batería, sin saberlo, le estamos quitando vida útil. Entonces, ya le hemos echado el electrolito, la dejamos reposar una horita y en este tiempo vamos a aprovechar para darle 4 caladitas a la cachimba tranquilamente y cambiarle a la moto su aceite y su filtro de aceite, que os voy a enseñar cómo se hace.
Y así ya, cuando vayamos con la batería nueva a la moto, ya estará todo listo para darle las primeras tiradas de arranque y ponerle los vacuómetros y ver cómo está la carburación de la moto. Así que, dicha esta apreciación, dejamos que la batería haga su reacción química tranquilamente y nos ponemos con el cambio de aceite. Y hasta aquí la media horita de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y no os perdáis el interesante tema de la carburación con vacuómetros de nuestra Honda CB4,5. Hasta mañana.